Gracias. Bueno, vamos a empezar. Buenas noches. El día de hoy vamos a hacer la clase de insuficiencia respiratoria. Es un cuadro nosológico muy importante, muy frecuente en nuestro medio, especialmente cuando hubo la época de COVID. Y entonces es necesario que sepamos a qué se refiere cuando hablamos de insuficiencia respiratoria y también cuáles son sus mecanismos fisiopatológicos. Entonces vamos a hablar sobre definición, la curva de disociación de la hemoglobina por el oxígeno, cómo se toman los gases arteriales, vamos a hablar un poquito del disturbio ácido-base y luego de la clasificación fisiopatológica de la insuficiencia respiratoria, un mecanismo de insuficiencia respiratoria muy grave que es el síndrome de distrés respiratorio del adulto. Y vamos a ver también qué significa gradiente alveolo arterial y el PAFI. Entonces, en cuanto a la definición de insuficiencia respiratoria, es la disfunción o la falla, la falta de función del aparato respiratorio, y entonces no se va a llevar a cabo el intercambio gaseoso, ¿no? No va a salir ni CO2 ni va a ingresar el oxígeno. Por lo tanto, insuficiencia respiratoria tiene que ver con el resultado de un examen auxiliar que se llaman gases arteriales. Entonces, si yo no tengo estos exámenes, yo no puedo decir que el paciente está en insuficiencia respiratoria. Aún esté con oxígeno, aún tenga una frecuencia respiratoria muy alta o esté usando músculos accesorios para respirar, aún lo ve así, yo no puedo decir que es insuficiencia respiratoria hasta que no tenga los resultados de gases arteriales. Entonces, ¿qué vendría a ser insuficiencia respiratoria? Cuando el oxígeno o la presión arterial de oxígeno es menor de 60 milímetros de mercurio o la presión arterial de CO2, de dióxido de carbono, es mayor de 50 milímetros de mercurio. Entonces, yo tengo que tener esos dos parámetros para poder decir que el paciente se encuentra en insuficiencia respiratoria. Esta es la curva de disociación de la hemoglobina por el oxígeno que ustedes ya conocen, ¿no? La hemoglobina tiene una afinidad por el oxígeno y si tiene mucha afinidad no lo suelta al tejido y si tiene menos afinidad sí lo puede soltar al tejido. Entonces, hay algunas condiciones como por ejemplo la disminución del pH, el aumento del 2,3-difosfoglicerato, el aumento de la temperatura que van a permitir que tenga menor afinidad el oxígeno por la hemoglobina y por lo tanto lo suelte al tejido, ¿no? Entonces, en ese caso, la oxihemoglobina va a ser entregada al tejido, ¿no? Para su metabolismo. Al contrario, si yo tengo lo contrario, o sea, el aumento del pH, la disminución del 2,3-difosglicerato o el paciente se encuentra en hipotermia, entonces la afinidad aumenta de la hemoglobina por el oxígeno y entonces no lo entrega al tejido, ¿no? Hay un punto clave acá, en este punto, donde la saturación del oxígeno eh, que satura la hemoglobina, ¿no? Es muy importante porque fíjense que después se incrementa, ¿no? Exponencialmente mientras yo le aumento más el oxígeno, hay mayor saturación. Y en este punto, también lo que va a ocurrir es que si disminuyo la cantidad o el porcentaje de saturación de la hemoglobina, entonces el oxígeno va a disminuir mucho en el tejido, ¿no? Esta es la forma como se toman los gases arteriales porque, como les dije, insuficiencia respiratoria se va a basar en los gases arteriales. Primero yo tengo que hacer un test que se llama el test de Cullen, que significa que yo tengo que mirar si el paciente tiene pulso radial y el pulso cubital. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, daño la arteria radial y este paciente no tuviese arteria cubital, entonces probablemente va a haber una isquemia de la mano, ¿no? Pero si yo daño la arteria radial, pero sí tiene la arteria cubital, entonces, por medio de las colaterales, la mano no se va a dañar, ¿no? No se va a producir una isquemia. Entonces, una vez que he demostrado que hay esos dos pulsos, voy a revisar el pulso radial, le voy a producir la limpieza, ¿no?
de esa zona y posteriormente en un ángulo más o menos como de 30 grados, yo voy a ingresar para permitir de que la sangre oxigenada o la sangre que proviene de las arterias radial se llene en la jeringa, ¿no? Normalmente las jeringas ya vienen con dispositivos con heparina para que no se coagule la sangre y también con un dispositivo que lo hace al vacío y entonces solito se llena, ¿no? Luego de eso tengo que presionar bien porque si no se va a formar un hematoma ahí donde se está este, produciendo la punción, ¿no? Entonces, estos gases arteriales me van a determinar si el paciente está, en qué estado ácido-base se encuentra, ¿no? Para eso es necesario que ustedes recuerden que el pH es el logaritmo negativo de los hidrogeniones, ¿no? Entonces yo voy a tener a más hidrogeniones, voy a tener más pH ácido o menos pH. Y a menos hidrogeniones, el pH va a ser alcalino, este entonces, lo que podemos ver en esta fórmula es que el pH es indirecta o inversamente proporcional a la cantidad de hidrogeniones, ¿no? Entonces, menos hidrogeniones, más hidrogeniones, menos pH. Estos son los valores normales del pH, 7,35 a 7,45, del PCO2, 35 a 45, del bicarbonato de 22 a 26, el PO2 es más de 80 y la saturación puede ser mayor de 95. Entonces, otra ah, consideración importante es de que la cantidad de hidrogeniones se va a considerar como ácido, pero también el PCO2 también se va a considerar como ácido, ¿ya? Y el PCO2 es un componente netamente respiratorio, mientras que el bicarbonato se va a considerar como alcalino y es casi netamente algo metabólico, ¿no? Entonces, hay un sistema de tampón justamente cuando uno tiene mucho ácido, ¿no? Acá ven ustedes el ion hidrogenio que se va a unir al bicarbonato y después se va a convertir finalmente en agua y en CO2. Y el CO2 va a salir a través de la respiración y entonces yo con eso voy a disminuir la cantidad de ácidos que hay en mi organismo, ¿no? Entonces, el bicarbonato vendría a ser entonces el sistema buffer para convertir el ion hidrogenio en agua y en CO2, ¿no? Como dije, el pH, por debajo de 7,35 se considera una acidosis y el pH por encima de 7,45 se considera como una alcalosis. Es importante también en esta ecuación que ustedes vean de que el pH es directamente proporcional al bicarbonato, pero es inversamente proporcional al CO2, ¿ya? Entonces, a más pH, mayor CO2, a mayor pH, menor CO2, ¿no? Como dijo, directamente proporcional el pH con el bicarbonato e inversamente proporcional el pH con el CO2. ¿No? Acortando la fórmula, acá está, ¿no? El pH directamente al bicarbonato, inversamente proporcional al CO2. Lo mismo, lo mismo. Entonces, vamos a ver los trastornos que hay, ¿ya? Ácido-bases. Yo puedo tener, por ejemplo, un paciente que tiene cetoacidosis diabética o una insuficiencia renal. Entonces, el paciente va a acumular ácidos, ¿ya? Va a tener entonces una acidosis metabólica. ¿Cómo se encontrará el pH? ¿Alguien me puede decir? Bajo. 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 Así es. Y dijimos que el bicarbonato era proporcional directamente o inversamente proporcional. Directamente. Entonces vamos a Inversa, ¿no? encontrarlo bajo también, ¿no? Ah, ya. En la alcalosis metabólica ocurre cuando yo boto cloruros, por ejemplo, en un vómito, ¿no? Entonces, no tengo
ácidos y lo que predominan son los álcalis. Entonces, el pH, ¿cómo va a estar acá? Aumentado. Aumentado. Exacto. Y si estamos diciendo que el bicarbonato es directamente proporcional al pH, ¿cómo estará? Aumentado también. Aumentado. Aumentado. Exactamente, así es. En el caso del aparato respiratorio, ya no vamos a encontrar, ya no vamos a tomar en cuenta el bicarbonato, sino al CO2, ¿ya? Entonces, una acidosis respiratoria ocurre cuando un paciente deja de respirar y se acumula el CO2, y hemos dicho que el CO2 se comporta como un ácido, entonces voy a tener una acidosis respiratoria. Por ejemplo, un paciente que tenga EPOC, por ejemplo, o un paciente que tenga ese trastorno de sueño, ¿no? Una apnea de sueño, va a tener acidosis respiratoria. Entonces, ¿el pH cómo se va a encontrar? Bajo. Bajo. Bajo, Disminuido. así es. ¿Y el PCO2? Alto. Alto. Exacto, porque hemos dicho que es inversamente proporcional. Lo mismo ocurre en una alcalosis respiratoria. Por ejemplo, acuérdense de algunos pacientes que respiran muy rápidamente. Generalmente dicen que las mujeres, ¿ah? Pero yo creo que los varones también, cuando tienen una histeria, ¿no? Entonces están respirando profundamente, rápidamente, y entonces van a entrar en una alcalosis respiratoria. ¿Cómo el pH estará ahí? Aumentado. Aumentado, Aumentado. doctor. Exacto. ¿Y el PCO2 entonces? Disminuido. Disminuido. Exacto, ¿no? Entonces, con este cuadrito ustedes pueden comprobar lo que hemos mencionado, ¿no? Que el pH es directamente proporcional al bicarbonato y que el pH es inversamente proporcional al PCO2. Muy bien, nuevamente los valores normales del pH, de la presión arterial de oxígeno, del CO2, la saturación y el bicarbonato. Pero no es algo constante, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, ven a nivel del mar, las variables casi se parecen a lo que he mostrado teóricamente. Pero si se van, por ejemplo, a la altura, en este caso está la ciudad de La Paz, pero puede ser, por ejemplo, Puno, puede ser Cerro de Pasco, qué sé yo. Miren cómo el pH se altera, ¿no? Por ejemplo, a nivel del mar es 7,25 a 7,45 y a nivel de la altura 7,35 a 7,45. El PCO2 también disminuye. Normalmente el PCO2 a nivel del mar es 90, perdón, la presión arterial de oxígeno es 90 milímetros de mercurio y en la altura baja a 80, ¿no? Y el PCO2 también, ¿no? La presión arterial de CO2 también baja en la altura. Entonces, no es algo estandarizado, o sea, no es valores que no se puedan modificar. Sí se van a modificar, pero de acuerdo a cómo está su, este, su altitud, ¿no? Inclusive, cuando se hace estudio entre varones y mujeres, la media también varía, ¿no? Si es que es varón o si es mujer, de todos estos valores. Pero tienen que tomar en cuenta siempre, de repente, estos valores normales para después ver algunas variaciones. Muy bien. Entonces, como habíamos mencionado anteriormente, este, una acidosis respiratoria quiere decir que el pH está bajo y el PCO2 inversamente proporcional está alto. La alcalosis respiratoria, el pH está alto, inversamente proporcional el CO2. Y en lo metabólico es directamente proporcional, ¿no? Am, Sin embargo, cuando hay una alteración primaria, siempre también hay una alteración secundaria o compensatoria, ¿ya? Por ejemplo, habíamos dicho que una acidosis metabólica, en la acidosis metabólica, o por ejemplo, un paciente cetoacidótico, ¿no? Diabético. ¿Cómo va a estar su pH? En acidosis metabólica, Disminuido. exacto, disminuido. Entonces, ¿cómo va a estar su bicarbonato? Disminuido también, doctor. Exacto, porque es directamente proporcional, ¿no es cierto? Pero el organismo no se queda con que, ya soy ácido y me quedo como ácido y ya no voy a hacer absolutamente nada. No. El otro sistema que vendría a ser el respiratorio
comienza a compensar este trastorno primario. Entonces, si yo tengo mucho ácido por la acidosis metabólica, lo que voy a hacer es bajar mi presión arterial de CO2. ¿Cómo bajaría mi presión arterial de CO2? ¿Alguien me puede decir? Hiperventilación. ¿Perdón? Respirando mucho. Exacto, así es, hiperventilando, ¿no? Hiperventilando. O, por ejemplo, en la alcalosis respiratoria, ubíquense el paciente que está histérico, que lo han engañado y que está respirando muy frecuentemente. Entonces, ¿cómo va a estar su pH? Aumentado. Exactamente, así es, su pH va a estar aumentado. Entonces, su PCO2, ¿cómo va a estar? Como está acá, ¿no? Disminuido. Disminuido, inversamente proporcional, ¿no es cierto? PCO2 con el pH. Pero su cuerpo va a tratar de compensarlo a través del bicarbonato. Entonces lo que va a hacer es disminuir el bicarbonato, pero a través del riñón, ¿no? Porque es la única forma de conservar o de disminuir el bicarbonato es a través del riñón. Muy bien. Entonces, como les dije, siempre hay un disturbio primario y puede haber otro disturbio, compensador. Siempre el primario es el que va a coincidir con el pH, ¿ya? Am, ya. Ahora, puede ser que este trastorno sea agudo o sea crónico, ¿ya? Generalmente la respuesta renal es después de algunos días, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Significa que si yo tengo por ejemplo, una acidosis respiratoria, ¿ya? Supongamos que tengo una acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria significa que el pH, ¿cómo está? Disminuido. Disminuido. Disminuido y el PCO2, que es inversamente proporcional, ¿cómo va a estar? Aumentado. Aumentado. Así es, esa es una acidosis respiratoria, ¿ya? Y supóngase que el bicarbonato esté normal, entonces quiere decir que esa acidosis respiratoria es aguda porque no le he dejado tiempo para que el bicarbonato lo pueda compensar. Pero si yo encuentro la acidosis respiratoria, o sea, el pH bajo, el CO2 alto, pero el bicarbonato también ya está bajo, quiere decir que ya eso es crónico. ¿Por qué? Porque le he dado tiempo al riñón para que pueda hacer esta compensación, ¿no? Y entonces sale el cuadrito de abajo, que es una forma que me puede decir también si es agudo o si es crónico, ¿no? Pero principalmente, como les he dicho, pensando en que si el bicarbonato se modifica o no, para decir si es agudo o crónico. Ahora vamos a entrar de lleno en lo que es la insuficiencia respiratoria. Como les dije, puede ser que sea ha disminuido la presión arterial de oxígeno a menos de 60 milímetros de mercurio y entonces uno le puede decir es una insuficiencia respiratoria hipóxica o de tipo 1. O puede ser que de repente el CO2 esté aumentado a más de 50 milímetros de mercurio. Entonces yo puedo decir insuficiencia respiratoria tipo 2 o hipercámnica, ¿no? Pero puede ser que de repente también sea una insuficiencia respiratoria aguda, puede ser que sea una insuficiencia respiratoria crónica, o puede ser que sea la mezcla de los dos, una insuficiencia crónica, respiratoria crónica, reagudizada, ¿no? Entonces, lo más importante es que ustedes aprendan que hay de tipo 1 y que hay de tipo 2. Vamos a ver un ejemplo. Estos son los valores normales de los gases arteriales. Y acá tenemos el pH, el PCO2, el oxígeno y el bicarbonato. ¿Alguien me puede decir cómo está el pH? Bajo. Exacto. ¿Y cómo se dice cuando el pH está bajo en sangre? Ácido. Acidosis. Acidemia, ¿ya? Acidemia se llama. Entonces, el PCO2, ¿cómo está? ¿Alto o bajo? Alto. Alto. Alto.
alto. Y he dicho que el CO2 se comporta como un ácido, ¿no es cierto? Entonces, este ácido coincide con el ácido del pH. Entonces, ¿de qué acidosis estamos hablando? ¿Respiratoria o metabólica? Respiratoria. Exacto, una acidosis respiratoria. Lo que tendría que compensarlo sería el bicarbonato, ¿no es cierto? Pero el bicarbonato, como ven ustedes acá, está en su valor normal. Entonces, ¿es una acidosis respiratoria aguda o es crónica? Aguda. Exacto, porque no ha tenido tiempo el riñón de compensar. Entonces, es una acidosis respiratoria aguda no compensada por el riñón. Y la presión arterial de oxígeno, ¿cómo está? ¿Normal o está bien, mal? ¿Normal? Se mantiene. Está normal, así es, está normal. Y si yo miro la presión arterial de CO2 y la presión arterial de oxígeno, yo puedo decir que el paciente está en insuficiencia respiratoria. Acuérdense, No, insuficiencia, perdón, no baja del rango todavía. ¿no baja qué dices? Del rango, Ya, ya. Y yo te he dicho, es insuficiencia respiratoria tipo 1 es cuando la presión arterial de oxígeno menos de 60 milímetros de mercurio. No, no se cumple acá. Y también he dicho, insuficiencia respiratoria de tipo 2 es cuando la presión arterial de CO2 es mayor de 50 milímetros de mercurio. Se cumple acá, ¿no es cierto? Sí. sí, Así es. Entonces vendría a ser una insuficiencia respiratoria de tipo 2, ¿no? O hipercámnica. Entonces, yo les he hablado de dos maneras, ¿ya? Les he hablado de alteración ácido-base y por eso les he estado hablando de acidosis respiratoria. Pero cuando yo ya hablo de que uno de estos dos parámetros está en insuficiencia respiratoria, esto pesa más, tiene más valor, es más representativo, es más grave que una acidosis respiratoria. Entonces, yo puedo leerlo como acidosis respiratoria, pero si ya el diagnóstico me está diciendo que es una insuficiencia respiratoria hipercápnica, ya no me interesa la acidosis respiratoria. ¿Sí? Pedía silencio, pero sabes que me gusta la crema. Para llevar. A ver, chicos, chicos. ¿Ah? Parecía poquito, ¿no? Ya. Mira, mira, tu pantalón Audio. se va a ensuciar. Chicos. Ok. Ya se vendieron, ¿ah? Están en la calle, no sé qué haciendo. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora los mecanismos de la insuficiencia respiratoria. Acá hay 5 mecanismos de insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Vamos a ver primero la disminución de la fracción inspirada de oxígeno. ¿Qué significa? Significa que yo tengo mi alveolo, este es un esquema del alveolo, este es mi esquema del capilar, donde se va a producir el intercambio gaseoso, y entonces voy a ingresar el oxígeno. Pero ¿qué ocurre? Que en el medio ambiente no tengo cantidad suficiente de oxígeno, ¿ya? A eso se le llama disminución de la fracción inspirada de oxígeno. Porque ¿cuánto es el porcentaje de oxígeno que hay en mi medio ambiente? ¿Saben? 21%. El 21%, exactamente, ¿no? 20,9. Entonces yo tengo 21% de oxígeno en mi atmósfera, ¿no? Cuando ingresa, sí, va a pasar el oxígeno al capilar, ¿no? Y todos los otros gases no van a pasar, solamente el oxígeno. Pero en mi medio ambiente no hay esa cantidad. Entonces, si va a estar disminuido, va a pasar también disminuido al alveolo y también va a pasar disminuido al capilar, ¿no? Entonces, ¿el problema está en el pulmón? ¿Alguien me puede decir si la enfermedad, el problema está en el pulmón? No. No, así es, no.
Entonces, cuando no hay el problema en el pulmón, voy a decir que la gradiente alveolo arterial está normal, se mantiene normal, ¿ya? Porque la gradiente alveolo arterial lo que me está diciendo que hay una enfermedad en el pulmón. Entonces, como acá la enfermedad no está en el pulmón, sino está afuera, en la atmósfera, la cantidad de oxígeno está disminuida, pero mi pulmón está normal, entonces mi gradiente va a estar normal. ¿Cuál será el gas que estará disminuido? ¿El oxígeno o estará aumentado el CO2? ¿Qué creen? El oxígeno. Exactamente, va a estar disminuido el oxígeno porque el oxígeno está disminuido en el medio ambiente. Entonces voy a tener una insuficiencia respiratoria de tipo 1 o hipoxémica, ¿ya? ¿Y cuál será el tratamiento que creen? Ventilación con oxígeno. Darle oxígeno. Ese sería el tratamiento, darle oxígeno, ¿ya? Entonces, ¿dónde se puede ocurrir esta disminución de la fracción inspirada de oxígeno? Cuando nosotros nos vamos a Cerro de Pasco, cuando pasamos por Ticlio, ahí es donde la atmósfera tiene menor presión de oxígeno y por lo tanto vamos a sentir el soroche, malestar, el mareo, náuseas, vómitos, cefalea, etcétera, 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 ¿no? Y mientras más se sube, hay menor presión de oxígeno también, ¿no? Por eso cuando van los escaladores a hacer su, ¿cómo se llama? Su alpinismo, ¿no? O sea, van a escalar las montañas, al final necesitan oxígeno, ¿no? Para seguir escalando. Ustedes de repente se saben de que los pacientes que viven en la altura, en nuestra altura por lo menos, tienen un mecanismo de compensación. Ese mecanismo de compensación es el aumentar los eritrocitos, ¿no? Por eso tienen gran cantidad de glóbulos rojos y se llama policitemia. Pero miren que es algo idiosincrático de nuestra población porque en otros sitios, por ejemplo en el Tíbet o en Etiopía, por más de que disminuya la cantidad de oxígeno en la altura, ellos no tienen la posibilidad de hacer el aumento de eritrocitos, ¿no? Lo mismo puede ocurrir, por ejemplo, cuando hubo ese accidente de los mineros que se quedaron encerrados en su, ¿cómo se llama? En su socavón, ¿no? Se quedaron encerrados y principalmente lo que falta ahí es la cantidad de oxígeno, porque el paciente lo respira, ¿no? Lo respira y va disminuyendo. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque probablemente tienen una antorcha, tienen una fogata o tienen, no sé, algo que necesita oxígeno para prenderse y poco a poco va disminuyendo la llama. ¿Por qué? Porque el oxígeno del medio ambiente, su fracción inspirada de oxígeno está disminuyendo, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver el segundo mecanismo, que es la hipoventilación alveolar. ¿Qué pasa en la hipoventilación? Yo tengo mi oxígeno normal en el medio ambiente. Mi fracción inspirada de oxígeno está normal. Pero tengo una alteración alrededor del pulmón que me está produciendo disminución de fuerza para poder meter este oxígeno adentro de mi alveolo. ¿Ya? Puede ser que de repente mi sistema nervioso central está mal y entonces como allí se encuentra el centro respiratorio, no puedo meter el oxígeno. Puede ser que mis músculos, ustedes saben que el diafragma es un músculo potente para poder producir la inspiración, esté mal y entonces tampoco puedo meter el aire. O puede ser que de repente tenga una alteración a nivel de los huesos, ¿no? Por ejemplo, una cifoescoliosis y también, ¿no? La caja torácica no me va a permitir tener fuerza para meter el oxígeno, ¿no? Del medio ambiente hacia mi pulmón. Pero mi alveolo, mi capilar, mi membrana alveolo capilar está normal. Entonces, ¿cómo estará la gradiente alveolo arterial? Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctora. Ah, Dos, ya. Luis. O-
¿Me entendieron o no? Para volver a explicar. ¿Puedo volver a explicar, doctora, por favor? Ya. Hipoventilación significa que no tengo fuerza para meter el oxígeno a mi pulmón. No tengo fuerza. No tengo fuerza porque mi sistema nervioso central está mal, porque estoy obesa, porque tengo mal el diafragma, porque de repente tengo un embarazo de cistillizos, qué sé yo. Cualquier cosa que haga que no tenga fuerza para meter el oxígeno del medio ambiente a mi alveolo. Pero mis alveolos, mis capilares están normales. Entonces, ¿cómo estará la gradiente alveolar arterial? La gradiente alveolar arterial va a estar normal. ¿Por qué? Porque el pulmón está normal. Todo lo que está afuera es lo que está mal, no el pulmón. ¿Ya? He dicho, gradiente alveolar arterial se altera cuando el pulmón está dañado. En este caso, el pulmón no está dañado. Por ejemplo, el sistema nervioso central. Acuérdense que ahí se encuentra el centro respiratorio, ¿no es cierto? Entonces, este centro respiratorio va a hacer de que los músculos produzcan la ritmicidad ¿cómo se llama? De la inspiración, ¿no? Entonces, si yo tengo una alteración del sistema nervioso, como por ejemplo la apnea del sueño o malformación de Chiari o lesiones de la médula, etcétera, voy a tener una falta de fuerza para meter el aire a mi pulmón. Esa es una causa de hipoventilación. ¿Cuál es la solución? Poner esta máquina que me va a producir presión para meter aire porque no tengo la fuerza suficiente de meter el aire. ¿Ya? Puede ser algo neuromuscular, por ejemplo, como la polio, la esclerosis múltiple, como el síndrome de Guillain-Barré, como por ejemplo la miastenia gravis, ¿no? Entonces, algo neuromuscular que paraliza mis músculos y entonces no tengo la fuerza para meter el aire con el oxígeno dentro de mi pulmón. O puede ser que de repente sea una afección inmunológica, como por ejemplo ocurre en el Guillain-Barré, donde entra una bacteria y esta bacteria desencadena la formación de anticuerpos y estos anticuerpos van contra el nervio periférico que inerva pues a los nervios que van a producir la inervación muscular para la respiración. Entonces el paciente deja de respirar, ¿no? O lo mismo ocurrió también con el COVID. El COVID tuvo una predilección por los nervios, ¿no? Y también afectaba a los nervios y entonces el paciente tenía dificultad para respirar, pero porque no funcionaban sus músculos, ¿no? Entonces este paciente no tiene la fuerza para respirar porque tiene una parálisis muscular, está dañado su placa neuromuscular y entonces tiene que meterle una máquina para ayudarlo a respirar, ¿ya? ¿Pero el pulmón está dañado o no? No. No. Entonces la gradiente alveolo arterial va a estar normal, ¿ya? El valor de la gradiente alveolo arterial más o menos está entre 15 y 20 milímetros de mercurio. Otra causa de hipoventilación, por ejemplo, la cifoescoliosis, ¿no? Donde altera la caja torácica y entonces el paciente tampoco tiene fuerza para poder meter el aire. Y se produce la hipoventilación. Por ejemplo, en la anquilosis, ¿no? Cuando se pegan las articulaciones costovertebrales, en lesiones de la médula, lesiones del diafragma. Cuando hay una alteración netamente muscular, como en la enfermedad de Duchenne, donde hay una destrucción muscular, ¿no? Entonces tiene disminución de la fuerza para meter el aire. Ok. Entonces, todo lo que esté alrededor de nuestro pulmón, pero no es el pulmón, y que me disminuye la fuerza para meter el aire, eso se llama hipoventilación. Ahí me faltó, por ejemplo, el obeso, ¿no? El obeso mórbido, la gestación múltiple,
¿no? La citis, ¿no? Este, muchas enfermedades o de repente condiciones que impiden que el paciente tenga fuerza para meter el aire. Entonces, si tiene disminución de fuerza para meter el aire, ¿cuál será el gas afectado? ¿La disminución del oxígeno o el aumento del CO2? ¿Qué creen? Disminución de oxígeno. Ya, hay una aseveración este, que tiene que ver con la ventilación y con el CO2, ¿ya? Ambos son inversamente proporcionales. Entonces, si yo tengo menos ventilación, tengo más CO2 y al contrario. Entonces, por ejemplo, lo que le estaba hablando del ejemplo de la chica histérica, ¿ya? La chica histérica que respira frecuentemente, rápidamente, ¿cómo estará su CO2? Disminuido. Claro, porque esa respiración frecuente va a hacer que saque su CO2 hacia afuera, ¿ya? Entonces, el CO2 está disminuido. Pero ¿cómo está la ventilación? Aumentado. Exacto, ¿no? Inversamente proporcional. Entonces, ¿qué hago yo para que resuelva su problema esta chica histérica? ¿Qué normalmente se hace? Concentrar el CO2 con una bolsa puede ser. Así es, una bolsa de papel, ¿no es cierto? Se le coloca una bolsa de papel y entonces la persona comienza a respirar su propio CO2, ¿no? Entonces, acuérdense que ventilación es muy relacionada con el CO2, ¿ya? Inversamente proporcional, pero muy relacionada con el CO2. Entonces, yo en este caso voy a tener insuficiencia respiratoria de tipo 2 hipercámnica, ¿no? Vamos a ver ahora otro mecanismo que es la alteración de la difusión. Entonces, tengo mi medio ambiente con la cantidad suficiente de oxígeno. Tengo alrededor todas las condiciones como para tener fuerza para meter el oxígeno, ¿ya? Pero tengo una enfermedad que me está aumentando la membrana alveolo capilar acá. Entonces tengo dificultad para meter el oxígeno que está ya en mi alveolo, que lo he podido meter, tengo dificultad para meterlo en el, ¿cómo se llama esto? En el capilar pulmonar. Como por ejemplo en la fibrosis, ¿no? Este es un pulmón sano, ¿no? Y acá es un pulmón enfermo donde tengo un montón de infiltrado, intersticial, ¿no? Con células fibróticas, como se ve también acá en esta tomografía. Y entonces impide que el oxígeno se vaya hacia el capilar pulmonar. Entonces, ¿qué tipo de insuficiencia respiratoria voy a tener acá? ¿Uno o dos? ¿Me va a faltar el oxígeno o va a aumentar el CO2? Tipo uno, doctora. Tipo uno, exactamente, ¿no? Porque el oxígeno que está acá en el alveolo no puede pasar al capilar. ¿Y qué pasa con el CO2? ¿Por qué no me importa el CO2 acá? Porque el CO2 es altamente difusible, 200 veces más difusible que el oxígeno. Entonces el CO2 se va a salir, no hay problema. Quien no va a poder meterse es el oxígeno. Entonces por eso voy a tener insuficiencia respiratoria de tipo 1, hipoxémica, ¿no? Entonces, estos pacientes crónicamente les va a faltar el oxígeno y una forma de traducirse es a través de las partes distales de nuestros miembros, ¿no? Donde se van a ver dedos en palillo de tambor con uñas en vidrio reloj, que es el hipocratismo digital, ¿no? Tanto en las manos como en los pies se observa eso. Y ya. Hay otro mecanismo que es la ventilación perfusión, ¿ya? Am,
Entonces, difusión es el pasaje de oxígeno y de dióxido de carbono a través de la membrana alveolo-capilar. Entonces, se dice que yo tengo que tener la misma cantidad de alvéolos que la misma cantidad de capilares, ¿ya? Por eso se llama relación ventilación-perfusión. La misma cantidad. La relación es casi de 0,8, casi de 1. O sea, si yo tengo 1000 alvéolos, debo tener 1000 capilares también, ¿ya? Am, Acá dice, ¿no? De 0,8 a 1,2. Finalmente es casi 1. Entonces, yo puedo alterar esta ventilación-perfusión, ¿ya? Am, a ver si hay una... Ya. Acá hay una imagen de un alvéolo, ¿ya? Y acá está la imagen del capilar. Y se supone que hay una obstrucción del capilar, ¿ya? Si hay una obstrucción del capilar, el alvéolo sí está metiendo el aire suficiente. Pero cuando está el capilar debería de darle el oxígeno, perdón, el alvéolo tendría que darle el oxígeno y recibir el CO2 del capilar, ¿no? Así debería ser. Darle el oxígeno y recibir el CO2 del capilar. Pero en este caso hay una obstrucción del capilar. No puede funcionar el capilar. Pero el alvéolo sí, pero el alvéolo ya no puede hacer ese intercambio gaseoso. Entonces el alvéolo se convierte en una estructura que no puede hacer intercambio, como la tráquea o los bronquios grandes. Entonces eso se llama aumento del espacio muerto fisiológico. ¿Ya? O puede ser al contrario, puede ser que de repente el alvéolo sea el que esté dañado, ¿ya? De repente una neumonía. Entonces debe venir el capilar, debe, ¿cómo se llama? Llenarse de oxígeno, va a los tejidos, tiene el CO2 y en el CO2 nuevamente regresa acá para irse el CO2, ¿no es cierto? Pero cuando el alvéolo está dañado, entonces la sangre arterial se va a mezclar directamente con la sangre venosa. Y a eso se le llama shunt, ¿ya? Shunt. Muy bien. Entonces, como hemos dicho, la presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio me va a definir lo que es insuficiencia respiratoria de tipo 1, ¿ya? La presión arterial de oxígeno normal es de 80, menor de 60, insuficiencia respiratoria, pero en el medio, entre 80 y 60, eso se llama hipoxemia, nada más, ¿ya? Entonces, normal, hipoxemia, insuficiencia respiratoria de tipo 1. Hay una entidad que es el síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto, que es la forma más grave de una insuficiencia respiratoria, que es cuando hay un daño alveolar, donde va a producir una fase exudativa con edema, con exudado, luego una fase proliferativa con un infiltrado intersticial y finalmente con una fibrosis, ¿no? Casi como lo que ha ocasionado el COVID, nuestra última oportunidad que hemos tenido. Acá tenemos entonces el alvéolo normal con sus neumocitos tipo 1, tipo 2, con sus macrófagos, la sustancia surfactante que impide que se pegue la pared del alvéolo, con su intersticio normal y su capilar normal. ¿Qué pasa cuando hay un síndrome de distrés respiratorio agudo y hay un proceso inflamatorio? Se van a activar y se van a proliferar células de inflamación, como los neutrófilos, los macrófagos, que van a producir citoquinas proinflamatorias, como la interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa,
factores proteásicos, factores oxidantes, ¿no? Metaloproteasas, etcétera. Y se va a alterar las células tipo 1 y las células de tipo 2, ¿no? Se va a engrosar ¿cómo se llama? El alveolo, va a perder su sustancia surfactante y a nivel del intersticio se va a engrosar porque hay células fibróticas que van a producirse su crecimiento a través de los factores de crecimiento. Y a nivel del endotelio también va a haber una alteración del endotelio, produciéndose este aumento del sistema de coagulación, ¿no? Lo mismo. Y finalmente lo que les estaba diciendo de la gradiente alveolar arterial. Am, y ya. La fórmula de la gradiente alveolar arterial es disminución o la resta de la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno, ¿ya? ¿Qué significa? Que si yo respiro como 100, en mi sangre tiene que llegar como 98, por lo menos, ¿no? Entonces mi gradiente debe ser muy baja porque mi pulmón está funcionando y está llevando toda la cantidad de oxígeno que llega a mi alveolo hacia mi sangre, ¿ya? Si esta diferencia o gradiente aumenta, significa que mi pulmón está dañado. Entonces, ¿cómo hallo mi presión alveolar de oxígeno? Es la presión barométrica 760 menos la presión de vapor de agua, que es 47. Eso multiplicando por el FiO2, o sea, la fracción inspirada de oxígeno, 21%, menos la presión de CO2 entre 0,8, que es una constante, ¿no? Entonces, a esta fórmula yo le voy a quitar después finalmente la presión arterial de oxígeno del paciente y me tiene que dar más o menos un valor entre 15 a 20 para poder decir mi gradiente alveolar arterial es normal. Am, entonces, cuando yo tengo una disminución de la presión alveolar del oxígeno, la presión de oxígeno está baja y la del CO2 también está baja, pero mi gradiente está normal, como por ejemplo en la altura, ¿no? Como por ejemplo en la altura. Cuando yo tengo una hipoventilación alveolar, es decir, dejo de respirar porque estoy obesa, por ejemplo, entonces mi PCO2 va a ser alto, mi gradiente normal porque no está mal el pulmón. Pero cuando yo tengo una alteración de la difusión, del shunt y desequilibrio a ventilación-perfusión, ahí sí mi gradiente alveolar arterial están altos. ¿Por qué? Porque la enfermedad está en el pulmón. Los síntomas son muy diferentes si se trata de baja de oxígeno o si se trata de aumento de CO2. Generalmente, si se trata de disminución de oxígeno, el paciente está disneico, taquipneico, está con agitación psicomotriz, ¿no? Puede levantarse, romper lunas, golpear, ¿no? En cambio, la hipercapnia da lo contrario, ¿no? Sueño, da obnubilación, da desorientación. Son muy típicos estos dos tipos de insuficiencia respiratoria. Vamos a hacer un ejercicio, un pequeño ejercicio. Dice, en un estudio de un paciente que tiene disnea, se le hace una gasometría y se observa que la presión de oxígeno es 54, la presión de CO2 65 y la gradiente alveolar arterial es de 14. A la vista de estos resultados, ¿cuál es el diagnóstico más probable del paciente? ¿Es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una fibrosis pulmonar, un tromboembolismo pulmonar o una enfermedad neuromuscular? ¿Alguien me puede decir? Enfermedad neuromuscular. Claro que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque la gradiente alveolar arterial está normal. Entonces me está diciendo el pulmón no está enfermo. Entonces las tres alternativas primeras, el pulmón está enfermo. En la cuarta, el pulmón no está enfermo, ¿no? Muy bien.
Entonces, como conclusión, la insuficiencia respiratoria se basa en gases arteriales. La hipoxémica, cuando la presión de oxígeno es menos de 60, y la hipercápnica, cuando la presión de CO2 es más de 50. Deben seguirse los pasos estrictamente necesarios para hacer gases arteriales para no producir una isquemia en la mano. Y se debe establecer el estado ácido-base si es que no hay una insuficiencia respiratoria. Pero si es que hay insuficiencia respiratoria, esta es la que manda, ¿ya? La insuficiencia respiratoria tiene 5 mecanismos para producir insuficiencia respiratoria. Primero, la disminución de la fracción inspirada de oxígeno, la hipoventilación, la alteración de la relación ventilación-perfusión y el shunt arteriovenoso, así como la difusión. Y el síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto es la forma más grave de una insuficiencia respiratoria, ¿no? Y la gradiente alveolar arterial es normal cuando el pulmón está normal. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ok, Disculpa, todo. doctora, ¿qué Sí, cosa, dime. qué cosa era el SHUM? El shunt es cuando se mezcla la sangre arterial y la sangre venosa. Entonces, si yo tengo una neumonía, por ejemplo, la neumonía se produce shunt, ¿ya? Tengo una neumonía, el alveolo está ocupado como un exudado, pero normalmente tiene que pasar la sangre venosa por ahí, por el alveolo, para poder dejar su CO2 y atraer el oxígeno y convertirse en sangre oxigenada, ¿no? Pero si el alveolo está mal, la sangre que es venosa se va a juntar con la sangre arterial y va a formar el shunt. Ah, ya, doctora. Listo. ¿Ok? Muchas gracias. Doctora, una Pregunta. Sí, pregunta. sí, dime. Este, usted mencionó acerca de la insuficiencia respiratoria aguda y crónica y Ajá, también mencionó acerca de la crónica aguda. Entonces, en ese pregonizada. caso, ajá, Ya. en ese caso, ¿el bicarbonato estaría bajo o alto? No, 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 no. Espérate, ¿cómo te explico? El bicarbonato es más cuando el bicarbonato más es cuando hay una alteración ácido-base metabólica. Más es, ¿ya? Ah, ok, ok. En cambio, en la insuficiencia, a ver, ¿cómo te explico? Ya, a ver. Por ejemplo, si un paciente está, este, ya, de esta manera. Supongamos, doctora, que tú eres una asesina serial, ¿ya? Y entonces, tu próxima víctima es uno de tus compañeros de la clase. Y entonces, le pones una almohada, para que muera, pues, ¿no? Asfixiado. Y entonces él va a comenzar a moverse, a agitarse y a tratar de defenderse, ¿no es cierto? ¿Cuál gas tú crees que es el que está produciendo la respuesta que él está teniendo para poder nuevamente respirar? ¿Es la disminución del oxígeno o el aumento del CO2? Disminución del oxígeno. No, es O, el aumento el del. aumento de ¿Por CO2. qué el aumento de CO2? Porque como el CO2 es muy difusible, es lo primero que va a llegar al sistema nervioso central para producir algo te está pasando y tienes que botar tu CO2, ¿no? Entonces, es el CO2 el que te produce ese estímulo para poder respirar, ¿ya? O, por ejemplo, en los pacientes que tienen síndrome de apnea del sueño, se quedan sin respirar en la noche unos segundos y su aumento de CO2 otra vez los hace respirar. Entonces, en las personas sanas, nuestro estímulo para poder respirar es el aumento de CO2, ¿ya? Entonces, eso sería el agudo, ¿no? Nosotros agudos seríamos. Pero ¿qué pasa en los pacientes que tienen una enfermedad pulmonar de mucho tiempo, ¿ya? Que tiene, no sé, daño por tener tuberculosis muchas veces
o porque tiene bronquiectasia, qué sé yo, ¿no? Un daño muy, muy, muy grande. Esos pacientes tienen aumento de CO2 ya, crónicamente, siempre va a tener su CO2 aumentado. Entonces ya no vendría a ser su estímulo para respirar el CO2. ¿Cuál sería su estímulo? ¿Cuál crees que sería su estímulo? La disminución de oxígeno. Ese es su estímulo. Entonces, en un paciente crónicamente enfermo, con un pulmón muy dañado, donde su CO2 ya siempre es alto, a ese paciente yo no le puedo dar mucho oxígeno. Porque si le estoy dando mucho oxígeno, le estoy quitando su estímulo para respirar, ¿no? Y dejan de respirar. Automáticamente dejan de respirar. Entonces, en el caso de la trastorno metabólico, sí sirve lo del bicarbonato que habíamos mencionado de agudo y crónico. En el caso del aparato respiratorio, este, el que mantenga su CO2 alto, eso lo hace crónico. O sea, porque tenga mayor cantidad o presión de CO2 ya se clasifica como crónico, entonces. Sí, sí, generalmente, sí. Ok. Ok. Doctora, otra pregunta. En el caso del shunt, ¿el alveolo estaría solo dañado o tendría que estar colapsado? Cualquiera de los dos finalmente colapsado o dañado o con líquido no va a producirse el intercambio. Oh, ya. Gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, una pregunta. Dime. ¿Cuál sería la diferencia de la hipoxia y de la hipoxemia? Ya. Hipoxemia es cuando tú encuentras disminución de cantidad de PO2 en sangre, porque emia es sangre. Hipoxia es cuando la cantidad de oxígeno llega disminuido, pero al tejido. Gracias, doctora. Ok. Judy, Doctora, buenas noches. buenas noches, Mm, dime. eh, pre- Curiosidad más que pregunta, si Ajá. se llega a dar ¿cómo sería en caso de que alguien tenga insuficiencia respiratoria y Ajá. asma? Porque lo No, principal pero es entiendo que, para... no, pero es que un paciente sí puede tener insuficiencia respiratoria por asma, sí puede tener insuficiencia respiratoria por asma. ¿Y cómo? El asma es una enfermedad de bronquios, ¿no es cierto? El Ujú. bronquio no pertenece al pulmón, el bronquio es una vía aérea, entonces se comporta como hipoventilación. Y Entonces la no, hipoventilación es un mecanismo de insuficiencia respiratoria. no le dan oxígeno cuando es algo, una emergencia por asma. No, no, porque hipoventilación que hemos dicho, no tiene fuerza, no hay forma de que meta el aire. Eso es Ajá. hipoventilación. Entonces, un paciente asmático que tiene insuficiencia respiratoria, primero le abres los bronquios. Y si no puedes abrir los bronquios, lo metes a una máquina. Ah, No, no es bien. oxígeno. No es oxígeno. Ah, bien, gracias. Ujú. ¿Alguien más? Ok. Muy bien, jóvenes. Entonces, eso sería todo, ¿ya? Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, doctora. Hasta luego. doctora. Gracias, doctora. Gracias, Buenas noches. doctora. Hasta luego. Doctora, muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta Gracias, luego. doctora.